Hola, hoy hablaremos de las expresiones. ¿Qué es una expresión? El libro nos dice que una expresión es un conjunto de operandos, operadores, variables y constantes que luego de ser evaluada devolverá un valor. Como vemos en la definición, las expresiones están formadas por 4 componentes: los operandos, los operadores, las variables y las constantes. El conjunto de estos elementos es lo que forma una expresión, que luego de ser evaluada nos devolverá un valor. Este valor puede ser un número o puede ser un valor lógico cuyo resultado solo puede ser verdadero o falso. Veamos los elementos que forman nuestras expresiones. Operadores. ¿Qué es un operador? Dice que el operador es un símbolo que indica que se ejecute determinadas operaciones con los elementos sobre los que opera. Ya hemos visto cuando tuvimos la clase de sistemas de numeración lo que significaba símbolo. El símbolo es un dibujo, ¿verdad? Es un dibujo que representa un valor numérico o una operación. En este caso, por ejemplo, si usted ve este símbolo, usted ya sabe que ese símbolo significa sumar, ¿verdad? Nosotros sabemos que ese símbolo es para sumar. ¿Qué son los operandos? Los operandos son los distintos valores que se utilizan para realizar las operaciones especificadas por los distintos operadores. Cuando nosotros vemos este símbolo, nosotros sabemos que debemos sumar. Ese es un operador que se llama operador de suma y sirve obviamente para sumar. Pero no basta con solo descubrir o visualizar el operador, sino que también nosotros necesitamos elementos, en este caso números, para poder sumarlos. Cuando yo tengo elementos a la izquierda y elemento a la derecha, entonces hoy la expresión está completa y usted puede realizar esta operación. Ya tenemos un operador, que es el simbolito que nos dice qué es lo que vamos a hacer, en este caso una suma, y los elementos o operandos con los que vamos a trabajar. Al tener ya los operadores y los operandos, la expresión está completa y entonces nosotros podemos evaluarla para obtener un valor. En este caso, al realizar esta operación, obtendríamos como resultado el valor 7. Veamos qué son las variables. Las variables nos dicen que son espacios reservados en la memoria que, como su nombre lo indica, pueden cambiar de contenido a lo largo de la ejecución de un programa. En términos simples, las variables son localidades o espacios. Algo otras definiciones nos dicen que una variable es un contenedor. Es un lugar que está en la memoria RAM donde nosotros podemos almacenar datos. ¿Qué puede ser un dato? Un número, un nombre, una dirección, un teléfono, una edad, el promedio de edad, el valor de un galón de combustible y así sucesivamente. Esos valores deben de guardarse en un lugar
que se llama variable. Como bien dice la definición, una variable es un valor guardado en la memoria RAM que puede cambiar, que puede variar. En un momento puede tener X valor y en la misma ejecución de ese programa puede obtener o cambiar ese valor que originalmente tenía. Veamos lo de las constantes. Las constantes se parecen mucho a las variables en el sentido que también son contenedores. Una variable, al igual que una constante, es una localidad o un lugar en la memoria RAM donde nosotros guardamos datos. La diferencia entre variable y constante es que la variable puede cambiar ese valor y la constante siempre va a permanecer fija. Un ejemplo de esto podría ser el valor de pi. Si yo declaro una variable y le pongo de nombre pi, en este caso sabemos que pi no varía. Entonces, a la hora de guardar pi, guardamos lo que vale pi, 3.14, y ese valor siempre va a ser constante. Quiere decir que no va a cambiar. Esos son los elementos que forman las expresiones. Los operadores, que son los simbolitos como la suma, la resta, la multiplicación, la división real, la división entera, el módulo residuo, la potencia. Todos esos son operadores que nos indican qué es lo que debemos de hacer. Los operandos son los números o los valores que nosotros juntamos con los operadores para poder evaluar una expresión. Las variables son localidades en la memoria donde nosotros guardamos datos que pueden cambiar, y las constantes son localidades de memoria donde guardamos datos que no cambian, que siempre valdrán lo mismo. Los tipos de expresiones que vamos a ver en esta asignatura son dos: las expresiones aritméticas y las expresiones lógicas. Vamos a descubrir en qué consisten este tipo de expresiones. Expresiones aritméticas. Una expresión aritmética será una expresión construida con operadores aritméticos. En esta tablita podemos apreciar los operadores aritméticos comúnmente utilizados en programación. Tengo el operador uniario de cambio de signo. ¿Qué significa esto? Bueno, que si yo, por ejemplo, tengo un 4, que se entiende que este es positivo y que aquí tiene un signo más, aquí en esta posición hay un signo más que no ponemos. Con el operador uniario lo que hacemos es que cambiamos ese más que está aquí por un signo menos. Sí, menos. Y ahora este número 4 no es positivo, sino que es negativo. Este número es menos 4. El operador uniario sirve para cambiar el signo de un número. Si es positivo, se vuelve negativo. Y si es negativo, lo convertimos en positivo. Notarán ustedes que este operador solo necesita un operando para funcionar. No necesito tener un valor a la izquierda y a la derecha del operador, sino que a la derecha de este operador habrá un número al cual con este operador se le va a cambiar el signo. Luego está la suma, la resta, el producto. Ustedes también notarán que la multiplicación o producto viene representada por un asterisco.
¿sí? Y no con la X que en otras asignaturas pudiera representar o representa multiplicación. ¿Por qué en programación se usa el asterisco y no la X para la operación de multiplicación? Bueno, la razón es que la computadora, al encontrarse con una X, puede confundirse con el nombre de una variable. Yo a una variable le puedo poner la letra X de nombre. Entonces, en ese momento, la computadora puede confundirse y seguramente se va a confundir cuando encuentre la letra X, ya sea minúscula o mayúscula. Ella la va a interpretar como el nombre de una variable y no como el operador de multiplicación. Por lo tanto, cuando yo quiero indicarle a la computadora que quiero multiplicar dos operandos, yo tengo que hacerlo a través de el operador de asterisco, que significa multiplicación. Luego la pleca o el slash sirve para representar o para realizar la división, pero división entera. ¿Qué significa eso? Bueno, por ejemplo, si yo tengo que dividir 5 entre 2, esta división, como es real, una división real, me daría como resultado 2.5. ¿Sí? 2.5 si lleva este símbolo que significa división real. Hay otro tipo de división en programación que se utiliza el operador did. Ese operador did es división entera. El slash o la pleca era división real. Quiere decir que el resultado iba a ser un número real. ¿Qué es un número real? Un número que lleva parte entera y parte decimal. En cambio, con el div, D-I-V, ese operador significa también división, pero el resultado de evaluar ese operador será un número real. Por ejemplo, si yo divido 5 entre 2, el resultado de evaluar esta expresión no será 2.5, como en el caso de la división real, sino que simplemente me arrojará un número 2, porque el resultado de evaluar esa operación con ese operador que significa división entera será obviamente un número entero que no va a llevar parte decimal. Por eso el resultado es 2. El módulo o residuo. Este módulo o residuo sirve bastante a la hora de programar, y este operador también es conocido a veces con el símbolo de porcentaje. Mod, ya sea en minúscula o mayúscula, es igual al símbolo de porcentaje, que significa devuelve el módulo o el residuo de una división. Por ejemplo, volvamos a dividir 5 entre 2, pero hoy hagámoslo con el símbolo mod o con el módulo. Al dividir 5 entre 2 nos devolverá 1. ¿Por qué 1? Hagámoslo de esta manera. Dividamos 5 entre 2 y veamos cuál es la división entera. Al dividir 5 entre 2 de forma entera me da 2. 2 por 2 es 4 y para 5 sobra 1. Este 1 es el que me devuelve esta operación. Es decir, que el módulo
por el símbolo de porcentaje, devuelve lo que sobra al dividir los operandos en forma entera. Esto que me sobró es lo que me va a devolver el módulo. También hay otros operadores comúnmente utilizados en programación. Ejemplo es el operador más, el menos. ¿Qué hacen estos operadores? El más significa incremento en 1. Es decir, que nosotros vamos modificando o variando el valor de esa variable en 1. Por ejemplo, si originalmente y tenía guardado un 1 y yo tengo la expresión y más, lo que hace es que la computadora revisa el valor que tiene originalmente y, que es 1, y a ese 1 le agrega más 1. Se hace 2. Ese 2 es el que se guarda en la variable y. El valor 1 que tenía originalmente se pierde, ¿verdad? Ya ese no podemos recuperarlo, sino que vamos a ir contando de 1 en 1. Y el menos lo que hace es disminuir. Si tenía 1 y se encuentra con i menos, hace 1 menos 1 y me da 0, y así va